vamos a estar compartiendo el día de hoy un área importante, un concepto determinante, que es el concepto de la ley del cambio de creencia, ya que, bueno, les voy a contar un poquitito de mí. Yo tengo 27 años, soy ingeniero civil en computación, en informática o en sistemas, dependiendo del país donde se esté, se dice de una manera diferente. Y a mí lo que me dijeron que era la forma de salir adelante es que había que ser un profesional, que había que ir a estudiar, sacarse buenas calificaciones, buenas notas, después ir a la universidad y encontrar un buen trabajo. Y ese fue el rumbo que seguí, el rumbo que mis creencias me habían hecho hacer. Y bueno, lo hice. Llegué, conseguí mi trabajo, pero sentía de que al final trabajaba 7 días de la semana, que se me estaba pasando la vida, que se me estaba pasando el tiempo y que no encontraba mi propósito. Y me acuerdo que hace un tiempo atrás había venido un gran amigo a Chile, un gran amigo de mi padre, que es Alfonso Acero, y había compartido con él esta oportunidad de emprender, de desarrollar en este cambio socioeconómico, y yo le había dicho que no, porque yo creía que no era una oportunidad. Mis creencias y la forma de que yo tenía pensado que era la forma de salir adelante me había hecho decir que no a una oportunidad. Y aquí me gustaría referir un poco a lo que dice Stephen R. Covey, que él dice que todos creemos que vemos el mundo tal como es, pero vemos al mundo tal como nosotros somos. O sea que yo estaba diciendo que no a una oportunidad, yo estaba diciendo que no a una oportunidad porque yo no veía otra alternativa. Mi vida había, la experiencia y el paso del tiempo no me había hecho ver otra oportunidad aparte en la cual yo estaba enfocado, que era mi trabajo y era mi profesión. Y aquí también dice que tus creencias dibujan tu realidad, ya sea que pintes con ella un paraíso o un infierno. Y de alguna manera eso era lo que pasaba. Yo creía que la única forma de salir adelante, porque es lo que me habían dicho antes de empezar a hacer networking mis padres, que la forma para poder salir adelante era ser un profesional y que con eso iba a hacer algo en la vida. Y me enfoqué en eso, me enfoqué en salir adelante, en poder desarrollar eso. Pero luego me di cuenta de que habían otras opciones. ¿Y por qué? Porque lo tenía como un paradigma. ¿Y qué son los paradigmas? Los paradigmas son mapas mentales o creencias de la forma en la cual nosotros vemos al mundo y las cosas. Y ahí claramente, por ejemplo, tenemos un ejemplo en la presentación o en esta imagen que teníamos de un elefante, donde hay personas que están vendadas tocando al elefante y cada uno, según sus experiencias, según sus vivencias, se hace una idea de lo que es el elefante. Algunos dicen, bueno, es como una lanza o es como un gran abanico, y eso es lo que me pasaba. Mis experiencias o lo que me habían dicho de este proyecto o de este tipo de proyecto me hacía creer que no era una oportunidad. Me hacía creer que no era una oportunidad. Y, y bueno, eso es lo que era algo que no me dejaba avanzar en la situación en la que yo estaba. Pero hasta que llegó un momento en que yo trabajaba casi los 7 días de la semana y si no tenía que ir a la oficina virtual o al lugar espacio físico, tenía que trabajar virtualmente desde mi casa. Y esto me llevó a que en algún momento tuve que entrar en un momento de reflexión para decir, bueno, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Y me acuerdo que hubo un hecho que me marcó. Hubo un hecho que me marcó, es que un día llego a mi trabajo y me encuentro conversando con mis compañeros de trabajo y uno me cuenta que llevaba 15 años trabajando en la empresa, de que trabajaba prácticamente los 7 días de la semana y que solamente el tiempo que él tenía para compartir eran 21 días al año, que eran los días de vacaciones que le daban en la empresa. Entonces eso en un momento me llevó a reflexionar. Me llevó a reflexionar en decir, esto es lo que yo quiero para mí, esto es lo que yo quiero seguir dándole a mi familia, o quiero generar un cambio para mi vida. Y eso me llevó a tener que evaluar otras opciones y generar un cambio en los paradigmas. Un cambio en los paradigmas porque si bien yo estaba buscando salir adelante y me había asociado con amigos, con compañeros de universidad y habíamos montado quizás otros negocios tradicionales, pero en cada uno de esos negocios cada vez dependía más de mi tiempo, dependía de mi tiempo de estar ahí. Y mientras yo veía que mis padres habían desarrollado esta oportunidad,
que tenían más tiempo, que podíamos compartir más tiempo, que podían hacer otras cosas que antes de empezar a desarrollar esta oportunidad no las podían hacer. Y para mí fue un golpe de verdad demasiado fuerte en lo que yo creía, en lo que yo estaba desarrollando, porque siendo que yo había sido un profesional, había sido de alguna manera el primer profesional de mi familia, ellos estaban viviendo el estilo de vida que yo quería vivir y haciendo las cosas que yo quería vivir, pero no las podía hacer porque había puesto la escalera en la pared equivocada. Y ellos lo estaban haciendo con un proyecto de redes de mercadeo, donde estaban cumpliendo sus sueños, donde podían compartir más tiempo con la familia. Y además de esto, después cuando yo hago ese cambio de paradigma, me encuentro con otro cambio que tenía que hacer, que era el cambio de un empleado a un empresario, donde yo iba a la empresa en la cual yo trabajaba y me decían, esto es lo que tienes que hacer, estos son los objetivos del mes y tú tienes que cumplir con tales y tales cosas y estos son los pasos a seguir, a desarrollar y tú vas a entrar en tal horario, vas a salir en tal horario. Y ellos todos me decían cómo tenía que hacer y cómo lo tenía que desarrollar. Y siempre había alguien fiscalizándote para saber si lo estabas haciendo bien, si no lo estabas haciendo, si lo estabas haciendo en la hora que tenías que hacerlo o no. Pero cuando nos convertimos en un empresario, tuve que generar otras habilidades y otra conciencia empresarial de que aquí no iba a haber alguien diciéndome, oye, tienes que entrar a trabajar o tienes que dar un plan o tienes que hacer un seguimiento. Eso dependía de mí, de desarrollar esa habilidad y desarrollar esa creencia de que yo era realmente un empresario, de que había dejado de ser un empleado y que el día de hoy tenía como un empresario, yo si quería los resultados que otras personas estaban viviendo, yo tenía que ser el que tenía que creer en eso primero. Otro de los cambios que generó un cambio en mi vida, un cambio de paradigma, también es cuando me hablan de generar un ingreso residual. ¿Por qué? Porque yo fui a la universidad y siempre estuve, con mis padres me habían hablado, pero nunca nadie me había hablado de lo que era generar un ingreso residual. Y yo llegué a la universidad y lo primero que me acuerdo cuando llegué a la universidad, nos hicieron un taller que se llamaba un taller de empleabilidad, que nos decían cómo teníamos que presentarnos a las entrevistas de trabajo, qué es lo que teníamos que decir, cómo responder los tests, y nos decían cuáles eran las proyecciones de sueldo que nos iban a pagar y cómo nosotros teníamos que responder a las diferentes preguntas. Y de hecho, tenía profesores que eran hasta profesores de emprendimiento, y muchos de mis profesores de emprendimiento ni siquiera conocían el concepto de ingreso residual o no habían desarrollado emprendimientos exitosos. Entonces era un mundo en el cual yo no iba a generar otras expectativas o no iba a poder nunca generar un ingreso residual porque el mundo en el cual yo vivía estaba ciego a lo que era el ingreso residual. Solamente conocía una forma, que era el ingreso lineal, donde yo cambiaba mi tiempo por dinero y muchas veces yo pensaba, decía, me voy a forzar durante muchos años para recolectar un dinero y después montar una empresa, un negocio tradicional. Y decía, y él lo voy a poner a funcionar y me voy a retirar. Pero ahora que lo analizo, nunca lo hubiese podido desarrollar porque estos conceptos no los conocía, no sabía cómo desarrollar este nivel de creencia de generar un ingreso residual. O cuando me hablaron la primera vez de la oportunidad, cuando dije que no, dije, esto es solamente venta de productos más, donde yo voy a tener que comprar un capital y mover productos, venderlos, moverlos y hacer eso. Y no había visto una oportunidad de negocio, porque mis creencias, lo que me habían dicho y lo que había vivido durante muchos negocios, proyectos empresariales o donde otros amigos habían estado, decían que era eso. No me había abierto a la posibilidad de una oportunidad de negocio. De donde yo venía, que era un mundo lógico, donde te decían, donde el mundo lógico de lo que yo iba a desarrollar era de que íbamos a trabajar, estudiar 5 o 6 años para después salir de la universidad para recibir un sueldo, $1,000 o $1,200 recién graduado. Pero en la parte emocional es que teníamos un equipo que nos iba a apoyar, que nos iba a ayudar, que nos iba a mentorear para que nosotros pudiéramos tener esos resultados, ir teniendo esos resultados e ir generando ganancia al mismo tiempo. De hecho, gané más en 4 años en el proyecto empresarial de redes de mercadeo que en 4 años estudiando en la universidad, porque solamente era invertir para el beneficio que iba a tener más adelante del conocimiento. Ahora, ¿qué son las creencias? Porque esto se basa en las creencias. Las creencias son cambios, son sistemas de pensamiento
que damos por válidos, que nos empoderan o que nos limitan. O sea que es tal el nivel de una creencia que te puede llevar, que te puede empoderar o te puede limitar. O sea, una creencia te puede hacer que tú puedas alcanzar tu potencial, a que te puedas seguir desarrollando y que puedas impactar la vida de miles de personas, o te puede limitar. Entonces, eso es lo que tuve que hacer en este proyecto, hacer un cambio de mentalidad, empezar a generar nuevas creencias. Y de alguna manera, algunas creencias que tuve que cambiar es porque yo vengo de un mundo donde es de la ingeniería, y si yo quería aplicar mis conocimientos, mis creencias del mundo de la ingeniería en este negocio, no nos iba a funcionar. Y eso es como decir, en alguna manera, es como estar en Nueva York y estar con un mapa de Miami buscando una dirección en específico. Eso es muy difícil de conseguir, porque estás usando el mapa incorrecto, las creencias incorrectas en el lugar. Entonces, esto me llevó a que tuve que hacer un cambio en las creencias, y esto también va en la forma en la cual nosotros vamos viendo las cosas, cómo vamos viendo que se van dando las cosas en la vida, porque de alguna manera la creencia que yo tenía, que era la forma de poder salir adelante, era una creencia que mis abuelos la habían vivido y que ellos la habían podido vivir bien, que la habían desarrollado. ¿Cuál era esa creencia? La creencia de que ellos entraban a trabajar muy jóvenes en un trabajo y que después prácticamente se jubilaban en ese mismo trabajo. Pero el día de hoy yo me daba cuenta que mis compañeros, mis amigos de universidad entraban a un trabajo, se cambiaban, entonces estaba viendo que el mundo se estaba desarrollando de otra manera. Y es que todos tenemos creencias acerca de todo, acerca de lo que es, de lo que no es, de lo que debería ser y de lo que no debería ser. Nuestras creencias condicionan nuestras decisiones y nuestras posibilidades. O sea, de que es tal el nivel de nuestras creencias que nos va a llevar a tomar decisiones en diferentes momentos de nuestra vida, y esas decisiones, en basada en nuestra creencia, nos va a llevar a forjar nuestro futuro. Las creencias establecen el límite de lo que podemos ser, hacer y tener, creando nuestra realidad. O sea, de que si yo quería tener los resultados de un empresario exitoso, los resultados de los empresarios que había visto en este proyecto, que lo estaban generando, primero tenía que pasar con el primer cambio, que era en el ser, en las creencias, modificar mi creencia, llevar mi nivel de creencia a otro nivel, para después de eso llegar a hacer las acciones para después tener esos resultados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las creencias generan percepciones que afectan en diferentes esferas de nuestra vida, en diferentes etapas de nuestra vida. Una de esas creencias que afectan son las emociones. Las creencias afectan todas las esferas de nuestra vida, desde las emociones, las relaciones, la prosperidad. O sea que tú seas próspero o no, también radica en tus creencias, en lo que tú estás creyendo de ti, en lo que tú puedas creer de tu poder personal, de tu salud, si tú crees que eres capaz, si tú crees que lo puedes hacer, la visión espiritual, el desempeño del negocio. Y todo esto yo también le doy gracias al equipo Zen y a todas esas personas que nos apoyaron, que me apoyaron a poder desarrollar esto desde mis padres, que son diamantes internacionales, desde Don Alfonso. Y yo me acuerdo una visión muy clara, que fue cuando llegué al primer rango de la compañía, que fue diamante. Justo estábamos en un evento en Chile, que estábamos con el diamante internacional platino Miguel Bermúdez Marín, y él, cuando me estaba poniendo el pin, él me dice: si tú crees, puedes llegar a platino. Y la verdad que eso fue algo que me marcó. Me marcó porque me di cuenta de que todo lo que yo podía desarrollar estaba basado en ¿qué? En las creencias, en lo que yo quería, en lo que yo podía llegar a ser, estaba basado en un primer punto, que era las creencias. Ahora, las creencias son el punto de inicio para donde nosotros queremos llegar. Y eso fue lo que yo tuve que hacer en un comienzo. Cambiar esas creencias. Cambiar esas creencias es como morir y nacer de nuevo. Morir a esas viejas creencias y nacer en un nuevo ciclo, en un nuevo momento. Y esas creencias, ¿qué nos van a llevar? ¿Qué nos van a llevar a hacer? Nos van a llevar a tener nuevos pensamientos. Si nosotros modificamos
nuestras creencias nos van a llevar a un nuevo nivel de pensamiento. Ese nuevo nivel de pensamiento nos va a llevar a un nuevo nivel de acciones, donde nosotros vamos a actuar diferente, vamos a actuar con un entusiasmo diferente, y eso se va a reflejar en la vida de las personas con las cuales nosotros estamos impactando, y al final eso, ¿en qué va a apuntar? En nuestros resultados. O sea que cuando yo estaba, donde yo estaba, en el lugar donde yo me encontraba, no me gustaban mis resultados, pero lo que yo no entendía era de que mis creencias estaban equivocadas. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Empecé a modificar mis creencias, las empezamos a modificar, y eso nos fue llevando a diferentes niveles, pensamientos, acciones, resultados, y eso es lo que va a estar forjando nuestro destino, modificar nuestro nivel de creencia, modificar ese nivel de creencias de que tú lo puedes hacer, de que tú lo puedes lograr, de que tú tienes dentro de ti todo el potencial para poder lograrlo, que Dios puso todas las cosas que necesitaba dentro de ti para que tú lo pudieras desarrollar y pudieras encontrar tu propósito y pudieras derramar tu vida ayudando a otras personas a encontrar su propósito, a que ellos pudieran generar nuevos resultados modificando tus creencias. Lo que nosotros podemos hacer modificando nuestro nivel de creencia va a afectar todas las esferas. Ahora, ¿de dónde vienen nuestras creencias? Bueno, nuestras creencias vienen de las experiencias positivas o negativas de la niñez. Por ejemplo, una es hablar en público y ser rechazado. Yo me acuerdo también que desarrollé una creencia que era negativa, que era una vez estaba practicando una canción y me equivoqué en las notas y me equivoqué en la canción, y eso me hizo pensar de que yo no servía para la música. Una experiencia hizo cambiar mi creencia y mi percepción de cómo yo vería el mundo. Entonces, muchas de estas cosas se van desarrollando desde nuestra niñez, desde lo que nos vienen diciendo, desde lo que nos hablan, o situaciones que nos dicen también referente a nuestro entorno familiar, laboral, de nuestra educación, de nuestra experiencia en la vida. Muchas veces yo escuchaba a diferentes personas que me decían, es mejor ser pobre pero honrado. Y esas son creencias que se implantan en nuestra mente, en nuestro corazón, que nosotros tenemos que ser capaces de crear, de creer que sí somos capaces de abrirnos a la abundancia, de abrirnos a la prosperidad, de influenciar a otras personas, de esa frase que muchas veces me dijeron, dime con quién andas y te diré quién eres, porque si tú quieres ser exitoso tienes que rodearte de gente exitosa, gente que sea capaz de sacar lo mejor de tu potencial y que tú seas capaz de poder ayudar, de mentorear a otras personas, así como nos están mentoreando nosotros, ser capaz de después de mentorear a otras personas para que puedan alcanzar sus resultados, para que puedan alcanzar su potencial. Ahora, también existen dos tipos de creencias, que son creencias potencializadoras. ¿Qué van a hacer estas creencias? Nos van a ayudar a alcanzar nuestra meta, a desarrollar nuestro potencial, nos ayudan a emprender, a desarrollar nuevos retos, nuevos proyectos. Y también muchas veces tiene que ver esto con que las personas también creen en nosotros antes de que nosotros creamos en nosotros mismos. Por eso yo cuando empecé este proyecto, si bien estuve mucho tiempo, que yo también le agradezco a mis padres que me decían, haz este proyecto, te va a ayudar, te va a ayudar, te va a ayudar, porque tú tienes el potencial. Pero yo creía que no lo tenía, pero esa confianza que ellos transfirieron en mí fue haciendo un cambio hasta que en un momento me abría la reflexión de poder pensar y de poder creer que así como ellos a lo mejor realmente creían que yo tenía el potencial, dije, me voy a dar la oportunidad de poder desarrollar esto, y el día de hoy estamos compartiendo esto con otras personas, con el equipo, en diferentes lugares del mundo. También existen las creencias limitantes, que son las que estancan nuestro comportamiento y son actitudes de forma negativa que afectan lo que podamos nosotros alcanzar nuestros resultados. Y eso es lo que me pasaba a mí. Yo creía que no podía, que yo creía que no lo podía hacer, que no lo podía desarrollar. Pero las personas que creyeron en mí y me dijeron, sí, tú lo puedes hacer, lo puedes lograr, fueron generando esa actitud en mí, crearon esa conciencia en mi subconsciente de que yo lo podía hacer hasta que tomé la decisión de poder desarrollarlo y desarrollarlo de una manera profesional. Ahora, ¿es posible cambiar nuestras creencias? Claro que sí. Y todo comienza como aprendiendo a cuestionar nuestras propias creencias para determinar si son interpretaciones equivocadas de la realidad. Y eso es lo que me pasó a mí en un minuto, porque me encontraba yo trabajando todo el día en mi trabajo normal,
prácticamente pasando los 7 días de mi vida dedicado a un trabajo, dedicado a... Y yo creía que eso era normal. Hasta que en un momento dije, ¿cómo puede ser que... Decía, yo no puedo ser, no puedo creer que vengamos a este mundo solamente a trabajar, comer, dormir y quizás morir. Que no podamos tener tiempo para compartir con nuestros seres queridos, que no tengamos tiempo quizás para poder desarrollar todo nuestro potencial, de poder ayudar a otras personas. Entonces, en ese momento empezó un cuestionamiento de que si realmente eso que yo estaba haciendo era lo que yo quería para el resto de mi vida, o quería generar un cambio en mi estilo de vida, o quería generar un cambio en la sociedad y en mi familia. Y para eso, ¿qué es lo que tuvimos que hacer o tuve que hacer? Vaciar el vaso. Y para eso, ¿qué se necesita o qué se requiere? Es entrar en un proceso de meditación profunda. Y aquí viene un poquitito el cuento del elefante, que el cuento del elefante habla de la historia del elefante, es que el elefante desde que es pequeño lo amarraron en una estanca y él hacía fuerza todos los días, intentando salir de esa traba que lo tenía. Y el primer día se cansó, al segundo día lo intentó y no lo podía, al tercer día, al cuarto día, hasta que se da por vencido. Pero después el elefante, siendo grande, todavía sigue sujeto a esa traba mental que no puede, siendo que dentro de él, que ya se ha desarrollado, tiene toda la fuerza, todo el potencial para poder salirse de esas trabas y poder hacer lo que él quiera. Y muchas veces nos encontramos nosotros así, aferrados a miedos antiguos, a cosas que a lo mejor no podíamos hacer cuando éramos pequeños, pero Dios ha puesto todo el potencial dentro de nosotros para que nosotros podamos desarrollar, y que si nosotros podemos creer, todo lo que nosotros podamos creer en nuestra vida puede ser posible. Ahora, y esto nos toca meditar y pensar que en qué áreas necesitas creer más en este momento para poder avanzar. O otras áreas, como ¿hay algún momento en el que parezca que no puedes? ¿En qué situaciones crees que sientes que no puedes? O también que puede ser que en algún momento has estado experimentando a lo mejor algún tipo de estancamiento, o has estado dejando de ganar en las relaciones, o necesitas experimentar tu propósito y tu proyecto de vida. Esas son preguntas que requieren una meditación profunda. ¿O qué creencias limitantes te están afectando en las relaciones y tu negocio? Esto requiere una meditación profunda para que nosotros también podamos generar cambios profundos en nuestro estilo de vida y en los resultados que nosotros queremos desarrollar. Ahora, también tenemos una serie de pasos que nos van a ayudar a que nosotros podamos eliminar, despojarnos de todas esas creencias limitantes en nuestra vida. Una de esas opciones que nosotros tenemos y los pasos que nosotros tenemos para eliminar estas creencias limitantes, una de esas es buscar un lugar tranquilo para meditar y reflexionar. Otra es identificar tus creencias limitantes. ¿Qué es lo que limita a que puedas desarrollar todo tu potencial? Otra de las preguntas es que si esas creencias limitantes son tuyas o han sido impuestas por otras personas. Las vamos a escribir, y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un proceso en el cual las vamos a empezar a modificar. Vamos a buscar evidencia contraria a nuestra creencia limitante. O sea, por ejemplo, como la creencia que tenía yo, que me decía que yo era malo en la música, buscar evidencia que me permita a mí cambiar que me permita a mí cambiar esa creencia limitante para generar una nueva creencia potencializadora para contrarrestar eso. Y esto nos va a llevar al séptimo paso, que es hacer afirmaciones positivas en presente, afirmar lo que nosotros deseamos y no lo que no queremos. O sea, si yo me quiero convertir en un buen músico, o si tú te quieres convertir en un gran empresario, generar esas afirmaciones positivas día a día, escribirlas, verlas, anotarlas por ejemplo, yo las anoto en mi pizarra o en mis cuadernos, y también tengo amigos, socios, que lo hacen de esa manera para liberarse de esas creencias negativas del yo no puedo, que el yo no sirvo. ¿Y qué es lo que hacemos? La escribimos positivo. Yo sí puedo, yo voy a ser platino, yo lo voy a lograr, yo voy a llegar a impactar la vida de millones de personas en el mundo, yo tengo un propósito, yo puedo cumplir mi sueño. Porque la oportunidad está el equipo, está el sistema, está todo lo que necesitamos para poder desarrollar
nuestras creencias, para poder cambiar nuestro destino. Lo único que falta eres tú. Es que tú puedas cambiar tus creencias, es que tú puedas hacer las acciones, que te puedas conectar al sistema, que te puedas conectar al equipo, que te puedas conectar a todas estas personas que están haciendo cambios en el mundo y que van a generar en ti un cambio para los próximos meses, para las próximas décadas, y que con ese cambio que ellos van a generarte en ti y que tú vas a generar en ti mismo, vas a lograr impactar la vida de muchas personas y las vamos a llevar al próximo nivel, a un nivel de abundancia, de prosperidad y de riqueza en este mundo y en este siglo XXI. Así que bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches.